Buenas, buenas noches, estimados participantes de la asignatura Psicología del Consumidor del trimestre 2026-1. Por favor, si me escuchan, me pueden colocar en el chat, por favor, que si me escuchan para yo saber. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, antes que nada, mi, mi saludo en este nuevo eh, trimestre que comenzó en esta semana y bienvenidas a la asignatura Psicología del Consumidor. Y antes de comenzar, pues, antes que nada, vamos a agradecer a la Universidad Bicentenaria de Aragua por darnos la oportunidad de compartir saberes, crecer en conocimiento, formarnos y sobre todo prepararnos para aportar a nuestro país, a la comunidad donde estamos y a la sociedad en general. Hoy me corresponde hacer la bienvenida de la asignatura. Realmente esta es una primera actividad de un poco poner en la mesa cuáles son las reglas generales que van a asistir en este trimestre y de alguna forma pues también soslayar dudas con respecto a cómo vamos a administrar este trimestre. Viendo cuál es el objetivo de la asignatura, podemos decir que la psicología del consumidor, tal como se ve reflejada en el diseño curricular de la carrera de psicología, eh, y al buscar su objetivo, encontramos que lo que busca es analizar las bases teóricas de la psicología con la finalidad de ser aplicada al estudios de mercados y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de manera analítica y reflexiva. Fíjense ustedes bien. Este objetivo de la psicología del consumidor dentro del el modelo de la Universidad Bicentenaria de Aragua, este, vamos a decir así, se ciñe exclusivamente a, al estudio de los mercados de consumo grandes, de los mercados de consumo masivo. Pero esto no quiere decir que realmente la psicología del consumidor solamente alcance estos mercados. La psicología del consumidor también, hoy en día sabemos que alcanza mercados industriales, que este, alcanza mercados de retail, de pequeños consumos, porque todo lo que significa los cambios tecnológicos, los usos de las redes, ha permitido entonces que la publicidad, los diseños de, los diseños de las marcas y, en fin, todo lo que se refiere a, al estudio de la conducta del consumidor se amplíe y sea también más minucioso. Por ejemplo, hoy en día hablamos que no solamente es de consumo, ¿no?, sino hablamos también de desechar, o sea que cuando estudiamos al consumidor, no solamente estudiamos sus conductas de compra y de consumo, como antes la solíamos ver, sino que hoy en día hablamos también de cómo desechan los consumidores los productos que se les facilita, que se les vende o que utilizan ellos. Entonces, esto se ha ampliado mucho
No obstante, siguen siendo, vamos a decir, lo más demandante los estudios de programas de consumo masivo. Entonces, aclarado este aspecto de que el objetivo de la psicología del consumidor actual va mucho más allá, es importante, por supuesto, arrancar con el conocimiento, vamos a decir, más genérico, eh, de mayor alcance, que son los programas de consumo masivo. Y a eso nos vamos a dedicar en este trimestre y para ellos, desde el punto de vista administrativo, carrera de psicología, en la carrera de psicología, Pensum contempla pues actividades que estimulen en alto grado el desarrollo de habilidades creativas, más que de reproducir conocimiento, que le permita al participante, al estudiante, extrapolar esa información en los diferentes contenidos donde se presente. Entonces, encontramos administrativamente que existen 4 actividades sumativas en la asignatura. Primero, un diagrama sinóptico que lo vamos a presentar del 9 de febrero al 15. Después, un diagrama sinóptico que nos permitirá conocer un poco la distinción de qué es psicología del consumidor y nos va a permitir entonces verlo distintivamente de lo que es el marketing, de lo que es la publicidad, de lo que es el área comercial, de comercialización. Es decir, centrar lo que es em, propiamente psicológico y deslindar, por supuesto, de las otras disciplinas. Este diagrama sinóptico em, se va a presentar, como le dije, del 9 al 15 de febrero. Después vamos a tener una B de Gauguin, que es una forma de hacer una representación gráfica con unos puntos exactos que se soliciten, en donde vamos a estar trabajando temas específicos de la psicología. Después vamos a hacer un tercer trabajo, que es un análisis de contenido, donde ya ustedes van a hacer, vamos a decir así, práctica de lo que es la psicología del consumidor en términos de poder seleccionar dentro de un conjunto de publicidades de tipo quizás audiovisual, este, o quizás no, es seleccionar de publicidades, contenido audiovisual, una que le sea atractiva y analizarlo a la luz de la psicología de los diferentes contenidos que ya hemos estudiado. Llámese percepción, motivación, actitudes, personalidad del consumidor y verlo desde ese punto de vista. Y luego al final vamos a hacer un trabajo de un cuadro comparativo que nos permitirá, vamos a decir, precisar las distinciones entre cómo se comportan los diferentes tipos de consumidores de acuerdo a su desarrollo evolutivo o en qué punto estén desde el punto de vista de su desarrollo. Entonces, definitivamente hay distinciones en la percepción, en las actitudes, en los juicios, en los estereotipos, en la forma como vemos el mundo desde el punto de vista del consumo. Un adolescente lo ve distinto a un adulto y muy distinto a una persona de la tercera edad. Vamos a ver entonces esas distinciones para dejar más claro, en el momento que yo tenga
que hacer estudios de psicología del consumidor, bien sea porque voy a hacer una investigación de mercado, o bien sea porque desde el marketing yo me propongo colaborar o hacer extensivo mi aporte, entonces saber qué, qué va de acuerdo a la edad, qué bloqueos perceptivos serán, qué estereotipos serán, en fin. Entonces, ya ustedes van a estar en capacidad, una vez culminada la asignatura, de verlo con objetividad científica, haberlo estudiado. Cuando hablamos de una B de Gauguin como representación gráfica, hablamos de que es un esquema en forma de B labial, donde ustedes van a determinar por un lado, del lado izquierdo, todo lo que son los conceptos, las teorías, las definiciones, todo el contenido teórico del tema que están tratando, y de el lado derecho, todo lo que tiene que ver con procedimientos, técnicas, programas, ejercicios, todo lo que sea metodología de, de esa concepción. Por ejemplo, si yo voy a trabajar el tema sea motivación, entonces, bueno, ¿cuáles son, a qué se define, a qué se define, cómo se define la motivación? De acuerdo a los diferentes autores, según Maslow, según McClelland, según Herdefeld, en fin, los diferentes autores que ustedes consideren importantes para en el tema, cuál es el alcance de estas teorías, ¿ok? Eso es teoría. Del lado derecho tendríamos entonces, tocando el tema de motivación, todas las maneras como se estudia, por ejemplo, la motivación a través de encuestas de opinión, a través de escalas Likert, em, encontramos, por ejemplo, este, procesos para alcanzar una mejor motivación dentro del consumidor. En fin, todo lo que ustedes encuentren accesorio que contribuya con la teoría es lo que vamos a denominar dominio metodológico. Abajo, vamos a decir, en la punta de la B, vamos a poner el título del trabajo, que tiene que ser un título sugerente, sugestivo de lo que ustedes están haciendo. Si ustedes están haciendo, por ejemplo, estamos trabajando con el tema de motivación en la psicología del consumidor, podemos ponerle así, eh, eh, diferentes corrientes de la motivación en el estudio de la psicología, del comportamiento humano de consumo o del consumidor. En fin, ustedes le colocan un título que le indique al que está leyendo, primero que sea atractivo para ustedes, y que le indique al que está leyendo el trabajo qué es lo que se va a encontrar dentro de él. Y luego, en esa base de la B, en esa amplitud de la B, en esa abertura de la B, mejor dicho, van a hacerse preguntas que ustedes van a contestar en ese trabajo. Por ejemplo, ¿cuáles son los autores representativos de la motivación dentro de la psicología del consumidor? ¿Cuáles son existirá relación entre las diferentes teorías motivacionales?
habrá un proceso estándar para determinar la influencia de los motivos, de las motivaciones. Todo lo que ustedes vayan a tratar o a rendir o a explicar dentro del trabajo, pues lo van a convertir en preguntas que ustedes responderán. Entonces, eso sería realmente el esquema de la Begogin que yo estoy pidiendo para los trabajos específicamente de acuerdo al tema que se le asignó, que realmente en este momento creo que tiene que ver con este, la motivación, pero sé que existía otro tema, pero no estoy completamente segura, pero sé que la motivación era. Entonces, ustedes tienen que desarrollar ese esquema, ese diagrama de esta manera, pero ahí tienen que acompañarlo después con una síntesis. O sea, lo que ustedes hacen en el esquema, tienen que plasmarlo en una síntesis integradora de unas 4 o 5 páginas, donde me expliquen qué fue lo que ustedes dijeron en este esquema. Desde dónde viene el título o por qué el título, qué preguntas respondieron en el trabajo, hasta lo que ustedes quisieron decir, por supuesto, integrar en unas conclusiones. En cuanto a aspectos generales de trabajo, las actividades sumativas, todas, deben tener una portada institucional con el nuevo logo de la UBA. Todo trabajo académico que presenten, que son trabajos académicos, por supuesto, debe tener el respeto o el cuidado de respetar las normas de esa universidad en cuanto a los aspectos metodológicos. Máximo la UBA, que tiene un propio manual de trabajo de elaboración, presentación y evaluación de trabajo de grado para la carrera de pregrado, incluso es tan específico que les dice qué es lo que tenemos que hacer cuando escribimos un trabajo de grado y cualquier creación escrita. Entonces, máximo si tenemos el manual, tenemos que cumplirlo. Entonces, hay que cumplir con esas normas más, creo que más adelante vamos a leer las más importantes, pero es imprescindible cumplirlas. Deben tener su portada, entonces, deben cumplir con las normas del manual, debe respetar los derechos de autor y evitar el plagio realizando las citas textuales y contextuales correspondientes. Miren, chicos, cuando yo hago un trabajo escrito y escribo, me entusiasmo porque yo leí esto sobre psicología del consumidor, pero no sé de dónde viene, no sé quién lo escribió. Por supuesto, no lo cito porque y el que lo escribió hizo una información no académica, sino informativa, pues comunicó algo de manera informativa y no se ciñó normas alguna de respeto de autores. Entonces yo estoy cometiendo un pecado como estudiante. Pero en los estudiantes sí se pena, y se pena, incluso el plagio se pena con la posibilidad de ponerle 0,1 en la calificación. Entonces hay que evitarlo. Ahorita con la inteligencia artificial tendemos a hacer mucho copy y pega, y si no estamos cuidadosos de dónde salen esas ideas, cometemos plagio. Entonces, cuidado con las calificaciones, porque yo por lo menos sí castigo. También tenemos que pensar que no somos únicos estudiantes. Entonces los otros estudiantes están haciendo lo mismo, buscando en la IA, y escriben exactamente la misma teoría, la misma redacción,
Entonces, hay que respetar esos derechos. Es decir, si lo voy a copiar bajado del texto de fulano o según tal autor referenciado en tal libro o en la guía, se dice tal cosa. O sea, yo tengo que decir a quién leer, respetar y decir dónde saco eso, si no es mío, si no es mi idea. Entonces hay que respetar en los trabajos los derechos de autor haciendo citas no solamente textuales, contextuales. O sea, no lo saqué textualmente. Caramba, pero la teoría de Maslow es de Maslow. Entonces, según Maslow, existe una jerarquía de necesidades, de cinco necesidades que comienza por la fisiológica, pasa por la de seguridad, después de la estima, amor, autorrealización, ta, ta, ta. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Maslow, entonces tengo que poner según Maslow. ¿Cuándo fue eso? En 1946. Según Maslow, 1946, citado en Chavenato, donde yo saqué eso, o citado en la IA, en consulta efectuada el 15 de enero del 25, se dice, hoy es diferente. La idea no es mía, la idea fue tomada de otra parte. Entonces, esto hay que rescatar esto. Y les digo que con la presencia de la IA, los docentes tenemos que ser muchísimo más precisos y exigentes, y por eso en todos mis trabajos se incorpora la página de referencias por eso. Todos los trabajos tienen cumplimiento de normas UBA y cumplimiento de referencias. Entonces, no se puede presentar trabajo sin referencias, porque se pechan, pues. Y bueno, también se les solicita que las tareas o las asignaciones que les son encomendadas deben identificarlas con el número de la actividad, su nombre y su apellido. ¿Por qué se hace esto? Por varias razones, pero la más importante, hacer conciencia en el participante, en ustedes mismos, qué actividad están bajando y para qué, profesor. Porque muchísimas veces, parece mentira, mandan trabajo que no son de la asignatura a profesor que por supuesto no va dirigido el trabajo. Y eso pasa porque, bueno, todos están en Word, todos me lo están pidiendo en el mismo momento, o le monté la portada del trabajo de un profesor a otro y entonces se me fue para otro rumbo. Pero si yo me detengo a colocar el nombre de la tarea en el archivo, identificarlo de acuerdo a la tarea, actividad sumativa 3 de psicología del consumidor, y ponerle mi nombre y apellido, puede que yo caiga en conciencia de que realmente estoy mandando lo que tengo que hacer. Voy a tener, se van a hacer 4 encuentros síncronos, este que es de tipo administrativo, dejando claro las expectativas de la asignatura, lo que se pretende hacer, cuáles son las 4 asignaciones en general, aclarando puntos posibles, en fin, y dándole, por supuesto, la bienvenida a la asignatura. Pero la próxima vez que nos veamos, el 18 de febrero, vamos a hablar de psicología del consumidor como ciencia interdisciplinaria aplicada. Pues el 4 de marzo, vamos a ver que también es un miércoles, vamos a hablar sobre la teoría y la psicología del color como una variable mediadora importante dentro de el comportamiento del consumidor. Y el miércoles 18 de marzo vamos a ver hacia dónde se proyecta la psicología del consumidor en este momento, en esta época que podemos hablar de la era digital. ¿Cómo se proyecta? Todos los encuentros van a ser a las 7 de la noche, los días miércoles.
no, eh, no se debe, no debo pasar la oportunidad de decirles, por supuesto, que ante una información superficial que me bajen por el internet y una información legítima, arbitrada, especializada, respaldada en investigaciones, por supuesto que me quedo con estas 1000 veces, y además de autores reconocidos con muchísimo más eh, razón. Entonces, no hay que desaprovechar la oportunidad para darles una bibliografía básica recomendada. Todo lo que se está recomendando aquí, todos los libros están en internet, eh, se bajan por internet en PDF de manera gratuita, por lo menos aquí en Venezuela de manera gratuita. Tenemos entonces 4 textos importantes. Tenemos a Castro y Astrom, Kotler, perdón, y Astrom. Kotler es el padre, entonces se considera el padre del marketing, y es muy respetuoso de todo lo que es el conocimiento psicológico. Lo respeta mucho, lo reconoce y le da su justo valor dentro de sus textos y su comprensión del tema, que diferencia muy bien entre lo que es marketing y psicología. Y pues es un libro que, aunque es de marketing, tiene muchos elementos de aporte a la psicología del consumidor. Luego tenemos a Rodríguez y colaboradores. Es un libro especialmente elaborado para Internet o en Internet. eh, Antología del comportamiento del consumidor. Es un libro es colombiano. Y por supuesto, como toda antología, tiene una compilación de definiciones y de conceptos de diferentes autores que Rodríguez y colaboradores reinterpretan. Chisman y Lazar, en su libro Comportamiento del Consumidor, ellos desarrollan todos los temas propios de la psicología del consumidor, llámese percepción, actitudes, motivación, personalidad de la marca, variables psicosociales como las variables demográficas, la influencia de la cultura y de la subcultura, la psicología de las comunidades, en fin, que influyen en el comportamiento del consumidor. Además, es un texto bellísimo desde el punto de vista de ilustraciones, porque trae muchísimas ilustraciones. Además, bueno, desde el punto de vista de su contenido, sus definiciones son claras y bien atrayentes, basadas en teorías psicológicas, y además mucha información a nivel de referencias de estadística. Solomón, igual, tiene los mismos temas, comportamiento, en su libro Comportamiento del Consumidor también, solamente que Solomón es un enfoque más latinoamericanizado, y muchos de sus ejemplos pues se siguen a México y a su contexto. Pero en cuanto al desarrollo de los temas, excelente. Les decía que hay unas normas técnicas que debemos cumplir en todos nuestros trabajos, porque son trabajos académicos. Una tarea es un trabajo académico, es un trabajo de un estudiante presentado de manera tal que diga que hubo un aprendizaje significativo dentro de una universidad, y eso cumple con unas normas. Entonces, entre las normas encontramos, por ejemplo, que los trabajos deben estar escritos en letra Arial o Times New Roman o cualquier otra letra atractiva, pero que sea de molde, no cursiva. El interlineado entre los párrafos es de 1,50 puntos, no más, no menos. Y entre párrafos debe ser de 2 puntos. O sea, se debe distinguir los cambios entre un párrafo y otro. Los márgenes de los trabajos son 4, 4, 3, 3. 4
centímetros de margen izquierdo y de margen superior y 3 centímetros de margen inferior y del margen derecho. Entonces, eso es universal en la uva y debemos aprendérnoslo. Y generalmente los muchachos dicen, se aplica la norma del 4433, que es esta forma de poner los márgenes en los trabajos. Las páginas de los trabajos deben estar numeradas. Los trabajos deben estar identificados correctamente, no colocar tarea 1. Tarea 1, ¿de qué se trata? Después, debemos respetar los derechos de autor y evitar el plagio, elaborando las citas textuales y contextuales. Es decir, debemos cumplir con las normas. Yo no soy la que inventó yo no soy la que inventó de que existen unas motivaciones de poder, motivación al logro y motivación a la afiliación. Y no, eso la inventó McClellan, la teoría de McClellan, que, bueno, yo no encuentro el libro directo de McClellan, pero sé que ese se enunciado en McClellan de 1970 y que lo saqué del libro de Chavinata. Yo tengo que referenciar eso exactamente, porque si no es plagio, señores. Resguardar la sangría de los 5 espacios. Muchas veces escribimos como que si fueran cuartillas de un trabajo periodístico de comunicación social o un trabajo de derecho y nos olvidamos de que realmente para los trabajos académicos, trabajos de grados, en fin, debe haber cumplimiento de la sangría. Eso nos lo enseñaron desde que estábamos en la escuela. Con los títulos siempre deben estar centrados en negrilla y se deben registrar adecuadamente las referencias consultadas, ya hablamos de eso, todas las referencias que utilicemos dentro de los trabajos deben aparecer referenciadas. Entonces estas son las normas principales. Aquí hay un poco cómo se hace una referencia del libro, primer apellido, inicial del primer nombre, título de la obra en negrilla, ciudad donde se editó y nombre de la editorial en caso de que sean libros. La segunda y tercera línea de la referencia deben guardar lo que se llama sangría francesa, es una sangría al revés, en vez de ir hacia adentro va 2 letras hacia afuera. Las líneas que conforman cada referencia, es decir, cuando yo monto una referencia y escribo el autor, el título, tal, y salto a la siguiente página, a la siguiente línea, esa línea debe ser a espacio sencillo y se coloca espacio doble cuando se cambia la referencia, es decir, cuando entra el próximo autor consultado. Entonces, entre una referencia y otra deben dejarse 2 espacios. Todas estas cosas debemos saberlas, chicos, y aplicarlas, porque eso se descuenta de acuerdo a las rúbricas. Si ustedes ven las rúbricas, ahí les dice claramente cómo se va a calificar y por qué se quita punto. Ahí hay unos ejemplos. Bueno, a modo de cierre, tengo que decirle que deben cumplir las fechas de entrega de las asignaciones para evitarse problemas de estar pidiendo permiso, porque ahora los tutores no podemos abrir la plataforma una vez la cierre. Entonces yo no puedo pedir amplitud de cambio de fecha ni cambiarle las fechas de entregas de trabajo. Si ustedes leen la rúbrica van a saber exactamente qué es lo que se les va a evaluar y por lo tanto pueden evitar perder calificaciones. Oye, yo sé que me van a colocar, me van a fechar si no pongo referencia, pues la pongo.
Cualquier duda pueden llamarme por el chat, por el chat. Al final, quiero decirle, el verdadero buscador crece y aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. Buscar. No queremos irnos sin antes volver a agradecer a la UBA y a ustedes por estar eh, pendientes, pues, de este encuentro y agradecerles su asistencia. Buenas noches a todos o a los que están presentes y espero que esto les sirva de guía para terminar de la mejor manera esta materia. Muchísimas gracias.